Entonces, de esta parte que nos corresponde a la escritura, pues, del texto ensayo expositivo argumentativo, ¿cierto? Estaríamos trabajando la parte del cuerpo. Algunos autores pues le llaman nudo, cuerpo u otra forma. Nosotros hablamos de desarrollo, ¿sí?, del ensayo académico. Y lo importante de esta parte es identificar que está, digamos, denominada por los autores como el lugar más significativo del ensayo, porque digamos que es allí donde se va a sostener la tesis que yo he propuesto, la hipótesis, y a través de la argumentación, por eso hicimos ese ejercicio de tipos de argumentos y además establecimos una conexión con la citación de Norma Zappa, ¿cierto? Allí, en esa parte que es la más, digamos, significativa, como ya lo habíamos dicho, del texto, tiene implicación en términos de hacer una selección adecuada de cuáles son, digamos, las formas en que yo voy a demostrar que mi documento, que mi tesis tiene sentido, es necesaria, cumple con unos requerimientos. Entonces, por eso dice que se sostiene y ya aprobado en el contenido y profundiza la misma. O sea, ya nosotros tenemos el tema, tenemos los subtemas y vamos a hacer el desarrollo de esa parte, ¿cierto?, que va a estar relacionada con la introducción, pero que en este momento estamos concretamente en esa parte, ¿cierto? Entonces, nosotros hablaríamos aquí de algunos apuntes que están relacionados pues con ese desarrollo de la estructura. Pero al hablar de la estructura es necesario también pues traer la relación con las otras partes y cómo cada una de ellas va a cumplir su función. Nosotros hemos estado trabajando para aquellos que hay veces no han podido todavía asimilar un poco qué es un problema de investigación. El problema de investigación se encuentra a través de el tema y nuestra pregunta de investigación. Nosotros analizamos un escenario problema y nos fuimos a buscar la base de datos y encontramos documentos que nos apoyaban la fortaleza de nuestra propia pregunta. Hicimos una escritura corta de 12 líneas con un sustento teórico sobre ese problema de investigación que queremos abordar dentro del desarrollo de la propuesta. Lógicamente, en términos del ejercicio de la metodología de la investigación, no sería tan completo como si nos lo proponen a la hora de hacer trabajos de investigación. ¿Sí? Digamos que ese es parte del proceso que tenemos que trabajar. ¿Sí? Después les comento sobre este documento que yo he elaborado sobre, nosotros le llamamos Mentefacto, con relación al proyecto de aula. Nosotros hablamos de escritura académica, por eso es tan necesario que ustedes sean conscientes de lo que están escribiendo, de las modificaciones que debemos hacer, de las formas que implica cada una de las partes, ¿sí? Porque si yo estoy explicando que un tema se debe escribir con una frase completa, no puedo hacer un párrafo, por ejemplo. Entonces, cada una de las partes del plan de escritura tienen una implicación de aprendizaje correcto y no que vaya a ir a ser
digamos, una confusión y termine yo haciendo algo que no corresponde. Porque queda el aprendizaje de una manera incorrecta y ustedes van a seguir pensando que así se escribe una hipótesis, que así se escribe un tema. Hay que ser muy juiciosos con la guía lo que promueve y busca es acompañar al estudiante en cada una de las partes. Por eso es tan didáctica y va llevando como uno a uno qué debo hacer. Pero si no la leemos y hacemos el ejercicio de manera automática, pues realmente vamos a quedar con vacíos fuertes en términos de qué forma nosotros debemos escribir cada una de las partes. Estamos en la universidad y nosotros necesitamos ir ganando esa identidad de escritores críticos, analíticos, ¿sí? Que permitan hacer una búsqueda de sus trabajos académicos, no solamente en nuestra asignatura, sino en todas las áreas que ustedes trabajan. ¿Sí? Entonces, creemos que la escritura nos posibilita aprender, ¿sí? Leer y escribir nos posibilita aprender sobre el área de la cual nosotros estemos hablando. Pero para ello se requiere una responsabilidad en términos de la búsqueda de información y de nutrir la propuesta, porque no nos podemos quedar como en el punto cuando llegamos ciego de escribir un ensayo de acuerdo a lo que a mí se me ocurría con el concepto que yo tenía de ensayo, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, se debe agregar ese lenguaje nuevo que vamos asimilando a través de la lectura, a través de la formación en mi disciplina. No tienen, digamos, por qué todavía nosotros seguir hablando, no tendríamos por qué de una manera como si estuviéramos recién llegados a la universidad. Entonces hay que buscar mejorar esos aspectos. La escritura académica nos promueve y nos la solicitan dentro de la universidad en esos términos. Entonces, nosotros tenemos un objetivo fundamental que no es fácil llevar a cabo por A o B circunstancias en términos del ejercicio como escritura y como forma de evaluar, porque algunas veces en la formación que hemos tenido, pues estamos esperando que se nos haga el examen y yo contesto y saco 5, 4, 3, 2, 1, pero no hago procesos de aprendizaje y a lo mejor de aquí a mañana hay un vacío y no lo vuelvo a recordar. Digamos que el proceso de lectura y de escritura eh, posibilita unos aprendizajes, pero también depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? Los que participamos en la propuesta. Entonces, cuando hablamos de este tipo de ensayo, que ya lo habíamos hablado desde el inicio y lo habíamos comparado con el otro ensayo crítico, miramos que nosotros debemos respaldar esa postura mediante los argumentos. Por eso es tan necesario el cuerpo del documento, porque es allí donde demostramos de qué manera hemos entendido y cómo las voces de esos autores nos van a servir de apoyo a la formación de las ideas frente a la problemática que tengamos. ¿Sí? Son temas un poco amplios, complejos, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio de clase que requiere más que todo atención y seguimiento de instrucciones específicas con respecto a la construcción de cada una de esas partes. Nosotros estaríamos en el desarrollo y cómo allí volvemos a mirar cómo son los argumentos los que sustentan esa hipótesis. Entonces, ¿qué estructura trabajaríamos nosotros? Está constituido por tres partes. Una introducción, recuerden que vamos a trabajar 3 párrafos de 12 líneas cada uno. Y en
cada una de esas partes van a tener, o sea, por eso hablamos de introducción 1.1, introducción 1.2, introducción 1.3, quiere decir que ahí están los 3 párrafos. Y en cada uno de esos párrafos va a ir una frase temática. Pero todavía no lo hemos abordado y estamos en el cuerpo, que también tendría 3 párrafos de 12 líneas, y allí estaríamos ahorita en este momento con los que ya van avanzados en la construcción de una frase temática que una con la cita textual que yo he incorporado a mi cuerpo del texto, ¿cierto? Y la conclusión también cierra de manera que responde la pregunta y la hipótesis que yo me he planteado. Pero esas partes pues las veremos también independientes. O sea, primero vamos a terminar el cuerpo o hacer el cuerpo con los pasos necesarios para hacer una didáctica de cómo se debe hacer. Ese sería como el objetivo general. La introducción pues permite que el lector pueda entender de qué voy a hablar, lo ubico en un contexto específico, lo encamino a un propósito, ya tengo unos objetivos, tengo un objetivo general, y además digo en qué forma voy a seguir desarrollando la propuesta, que por eso hay veces ustedes no llegan a comprender, digamos, la necesidad del plan de escritura. Aquí en este punto lo resaltamos y vemos cómo permite que usted como escritor o escritora sepa de qué es que va a hablar. Ya lo tiene organizado. Usted no puede llegar de un momento a otro a escribir lo que se le ocurra, ¿cierto? Hay un proceso en la escritura y ese proceso pues es el que estamos intentando desarrollar de manera clara, entendiendo que se planifica la escritura, ¿sí? A pesar de que tenemos formación contraria a la planificación y que todavía en algunos casos la universidad sigue en esa dinámica de pedir trabajos sin explicar cómo se hacen o pedir trabajos de un día para otro, o ustedes como estudiantes hacer documentos de una noche para el día siguiente. Estamos pensando en otra dinámica, ¿sí? Bueno, se plantea la problemática a base digamos, del ensayo que yo voy a trabajar. Se desarrolla el cuerpo, se limita a un contexto preciso para que el lector pueda ubicarse en la temática. Y además, la introducción no hay necesidad, que en algunos autores hablan de un solo párrafo. Nosotros estamos hablando de 3 párrafos, pero le vamos a dar un sentido a cada uno de ellos con una frase temática que implique qué es lo que voy a decir allí y seguir como una línea de frase. Entonces, ese cuerpo permite que yo haga un desarrollo, ¿sí? Ya tengo la tesis o la hipótesis, como la hemos llamado nosotros, la planteamos allí dentro del plan de escritura y la vamos a mirar también y la vamos a ubicar dentro de la introducción. Por eso es tan necesario que el plan de escritura quede claro, que esté bien escrito, que exprese lo que realmente vamos a hacer. Porque si no hay claridad allí, el documento no va a cumplir, digamos, los objetivos trazados, que es aprender la mecánica, la forma de escritura y su desarrollo. Entonces, utilizamos referencias sólidas. Se supone pues que cada uno de nosotros hizo una búsqueda de cada uno de los documentos que corresponden a hacer un análisis de lo que yo quiero trabajar. En esa revisión, pues puede ser que se nos vayan documentos no muy fuertes en términos de la investigación, pero debemos, digamos, retomar la necesidad de implicación, de aprender a buscar documentos en la base de datos
que sea una bibliografía seria, que tenga unos digamos, métodos de entendimiento de qué es lo que estoy haciendo, si esa revista corresponde al mundo académico. No vamos a usar ni periódicos ni otro tipo de documentos, porque a nosotros nos interesa en este ejercicio tan complejo es mirar primero que todo lo que tiene que ver con lo académico, con la base de datos, ¿cierto? Entonces, todos esos párrafos, algunos autores le llaman, los vamos a organizar a través de una idea central, pero en el caso de nosotros lo estamos llamando frase temática, como lo dice Casani en uno de sus libros, o también desde las matemáticas lo constituimos como proposiciones principales de cada uno de los párrafos, ¿sí? Quiere decir que un párrafo no es una suma de palabras y frases que no tienen sentido, sino que para llenar los 12 líneas, entonces yo escribo y escribo y escribo y después paso a otro y listo, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de la lectura y desde el punto de vista de la escritura, el párrafo debe tener su frase temática o proposición principal. Y alrededor de ella van a girar las ideas secundarias, como lo llamábamos en los tiempos del bachillerato, o proposiciones secundarias o frases temáticas secundarias. Todo está relacionado, todo está tejido, en la medida en que es como una construcción de un edificio. Si yo dejo un vacío, pues el edificio se puede caer y debo de establecer una relación lógica entre cada una de las frases. Ese cuerpo, que es el que estamos intentando trabajar, se apoya en la declaración de la tesis. O sea, que los 3 documentos, como nos mostraban ahora las compañeras en su mapa conceptual, evidencian que desde el área de la economía se está haciendo un aporte, ¿cierto? Con un propósito sobre un tema específico. Y ellos me van a servir para desarrollar la propuesta argumental. Entonces, como les decía, que el cuerpo es el eje central del ensayo. Los autores hablan de el 80% del ensayo estaría fortalecido en esa parte fundamental. Por eso le hemos dedicado más tiempo a lo que concierne a la argumentación, ¿sí? Ahí el autor deberá presentar sus argumentos y citando autores y referencias digamos, escogidas. En el caso nuestro, tomamos 3 referencias. Deberían ser muchas más, ¿sí? O sea, no quiere decir que ustedes en su vida académica, cuando van a hacer un trabajo académico, se van a quedar con 3 referentes. No. Como ejercicio de clase para aprender la mecánica, se estableció así, pero para uno hacer un ejercicio tiene implicaciones de muchos más documentos. Se necesita una fortaleza allí. Para la argumentación yo puedo usar definición, puedo usar causa-efecto, puedo hacer análisis, puedo comparar, contrastar, semejante a lo que trabajamos en el concepto de párrafo, ¿no? Pueden haber párrafos de definición, párrafos de causa-efecto, de análisis y de comparación, que nos permite desarrollar el discurso que queremos trabajar. Entonces, como nosotros nos vamos a orientar a la frase temática, llamémosla más bien frase temática, nos indica que esa es lo principal. Debe ser enunciado claro y conciso y debe resultar fácil de reconocerlo y estar en una posición en el párrafo que nos resulte rápido y sencillo de captarlo. Entonces yo puedo usar ese tipo de frase
temática o proposición principal al inicio del párrafo. Eso es lo que vamos a hacer para la próxima clase. O sea, ¿cuál es la frase temática principal de mi párrafo número 1? Y que lo voy a ligar a mi cita, ¿no? A la cita que yo he establecido. Párrafo número 2, frase temática, y párrafo número 3, frase temática. Ahora, puede ser deductiva o inductivamente, que vaya al final o vaya al principio. Lo mejor cuando no estamos muy expertos en escritura es hacerla al principio y establecer una relación con nuestra cita. Y ahí vamos tejiendo. Puede variar en el párrafo, ¿sí? Es que la frase se encuentre al principio del mismo. Creo que es mucho más didáctico para ustedes que esa frase vaya al inicio. Así el lector, quien por regla general leerá la primera frase, podrá tener una lectura pues rápida de cuál es la idea que yo le estoy ofreciendo, ¿cierto? Esto lo permite mentalizarse y comprender, dicen los autores, más rápido sobre el texto que se esté trabajando. Esa precisión de la idea, o sea, esa idea no puede ser en el aire, ni puede ser cualquier frase, debe tener un complemento, o sea, debe tener un sujeto, un artículo, un sujeto, un complemento y una argumentación. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de, es necesario que una idea sea presentada con precisión y claridad. Entonces, por aquí hay un ejemplo, dice, el desarrollo de la vacuna está completado porque varias de las compañías que han estado experimentando contra el nuevo virus han afirmado que han llegado a un punto final de sus investigaciones, considerando que la vacuna tiene una efectividad superior del 95%. Entonces aquí pues sería un parafraseo y tendría que referenciarlo, ¿sí? Entonces, miren que hay una frase completa. De aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. 7, faltarían 7 renglones si fuera, pues en el caso, lógicamente que PowerPoint es diferente a la extensión de la hoja de Word. Esa frase debe tener adecuación léxica, gramatical, ¿sí? Y es necesario pues que se escojan los términos claros, precisos, no del sentido común, sino ya mostrando que yo he leído sobre la propuesta, conozco una nueva formación de léxico y puedo darle un tono a mi trabajo, ¿sí? Entonces, será necesario usar una terminología específica, correcta, y no debemos olvidar pues todo lo que tiene que ver con la gramática, ¿sí? Como su propio nombre lo indica, son frases y como toda frase debe contener un verbo principal. Entonces yo les digo el esquemita. Hablaríamos de artículo, ¿cierto? O decir, artículo sujeto, o sea, el sujeto, luego el verbo, luego el complemento y posteriormente una argumentación. Nos permitiría establecer que esa es una frase temática con la cual yo voy a trabajar, por eso tengo que hacerla muy consciente de la fortaleza que le va a dar a mi párrafo. En el caso de la conclusión, pues nosotros estamos revisando el cuerpo y vamos en la construcción de esa parte importante, como dicen los autores, que es el 80% del ensayo. Cuando hablamos de conclusión, retoma las ideas que hemos planteado en la tesis, ¿sí? A modo de síntesis, los argumentos principales de todo lo que hemos explicado en el ensayo. La última frase puede reflejar, pues puede servir de idea central, ¿sí? Y además puede hacer como una especie de reflexión. Y pues usando en cierta forma aquellos conectores que
que reconocimos que existen dentro de la lengua que nos tocó en herencia, que es el español, y que nos permite hacer una explicación más clara de qué es lo que queremos decir. ¿Sí? Entonces, en la conclusión puede esclarecerse para qué se escribió, se replantea la tesis, se resuelve y permite pues que el lector pueda también elaborar sus propias conclusiones. ¿Sí? Posteriormente, cómo se construye el título. Algunos cuando escriben el tema tenemos esa dificultad. Parecen títulos o parecen conceptos. Entonces hay que diferenciar entre título, tema y concepto. Los tres se escriben diferente, ¿cierto? Y además, pues el título no es un adorno puesto de manera arbitraria, sino que tiene también una teoría del por qué selecciono el título de mi escrito, que se hace a lo último, ¿no? Entonces, digamos, lo que estamos buscando es que haya una relación con el planteamiento del ensayo. ¿Sí? Entonces, no es que sea un título tipo periódico, o sea, cada documento va a tener una forma de escritura del título. Entonces es importante hacer esas diferenciaciones. Título es una cosa, tema es otro y concepto es otro. Ese sería como el ejercicio. Nosotros hemos hecho esta forma de trabajo. Estamos apenas planificando. En esa planificación hacemos una revisión y luego terminaríamos construyendo un texto. ¿Sí? O sea que estos pasos son necesarios. Aquí faltaría pues cuando yo reviso, reescribo para llegar al texto. Entonces planifico, reviso, reescribo y textualizo. Que serían como los puntos allí. Planeo, textualizo, corrijo y reescritura. Digamos que esos son los pasos que hemos, digamos, cumplido nosotros con el plan de escritura, que todavía pues nos falta. Bueno, leer, escribir, exige tener un lugar en el mundo, digamos, cada uno de nosotros cuando hace la apropiación de su selección de tema, su selección de tesis, pues está abordando también su manera de ver a través de las voces de los otros, pero que usted mismo ha creado una forma de conocimiento sobre lo que quiere hablar. ¿Sí? Entonces, digamos que la escritura hace posible la presencia de la voz de cada uno de nosotros. ¿Sí? La escritura, pues, en lo macro, lo hemos hablado, bueno, cómo se desarrolla la propuesta, qué puntos hay que tener en cuenta, pero está lo micro, que es la puntuación, cumple una función bastante necesaria en el desarrollo de la propuesta, la ortografía, aunque la ortografía pues con el Word hay veces entra a funcionar de otra manera, sin embargo, algunos no colocan punto al terminar una frase, al terminar un capítulo o al terminar un párrafo. ¿Sí? Utilizar expresiones que impliquen pues que se entienda de qué es que estamos hablando y cuál será nuestra línea de acción. ¿Sí? Porque si hay expresiones sin sentido, pues entonces eso no va a permitir cómo desarrollar. Este es el resumen, digamos, de la primera propuesta que hicimos, de lo que para la Javeriana, en este videoclip, pues referencia que es un ensayo. Entonces, ya lo tienen. Y esa estructura pues muestra realmente cómo en el centro de la propuesta estaría la tesis, ¿no? O sea, son dos triángulos invertidos y en el centro estaría la tesis
y que va a fortalecer y que va a ser demostrada a través de los argumentos, ¿sí? Fundamentalmente. Nosotros ahorita no vamos a ver esto porque ya lo tenemos. Recuerden también que al inicio hablamos de unas páginas que nos pueden contribuir a la mejora de nuestros textos. Hay una de reglas de ortografía, hay alguna en lengua actual, ¿sí? Que permiten, pues, si yo tengo dudas, poder hacer mejor una entrega. Ser independientes en la formación de la escritura es muy necesario. No esperar siempre que otro me corrija. Tenemos que llegar a ser, digamos, maduros en ese sentido y ir caminando. Nosotros mismos también podemos entregar nuestros textos con una mejor producción, ¿sí? Sin esperar pues que otro toda la vida vamos a tener quien nos corrija, no es posible, ¿no es cierto? Entonces, digamos que allí habría que pensar en esa responsabilidad de la escritura. Aquí hay un análisis de un ensayo científico, pues que posteriormente lo analizaremos, está aquí analizado todo, ¿sí? O sea, esto hace parte de un libro que trae varios ejemplos de ensayo y este tiene que ver con el pulgar del panda. Entonces, los grupos ultraístas, los genes egoístas, para identificar cómo el autor presenta su ensayo de manera que pueda verse cómo el autor presenta su tesis, cómo lo desarrolla en la introducción y qué elementos se vale para construir su cuerpo y cómo cierra el documento. Entonces, se hace el análisis de cada una de las partes, trayendo pues las frases tal cual o los textos que el autor hace la introducción en este caso. Entonces, el autor inicia el texto de la siguiente forma. El mundo de los objetos puede ser ordenado según una jerarquía de niveles antecedentes, de cajas dentro de cajas, de los átomos a las moléculas, constituidas por átomos, a los cristales formados por moléculas, a los minerales, las rocas, la tierra, el sistema solar, la galaxia hecha de estrellas y el universo de galaxias. Recuerden que este tiene una intención, ¿no? Una intención es la recopilación de ensayos científicos, pero que tienen una carga de escritura de otra forma, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, en el segundo párrafo, el autor continúa pues haciendo esas aclaraciones sobre lo que él se propone, ¿cierto? En dicho párrafo puede extraerse varios elementos de análisis. O sea, yo hago aquí el análisis del documento buscando como el énfasis hacia aquellas cosas que están escritas y que uno de pronto no las analiza, sino que pasa pues por encima de la lectura. Entonces miren aquí en la parte del cuerpo, es el primer párrafo del cuerpo, el autor empieza a desarrollar su punto y a tomar otros puntos, que es lo que nosotros estamos analizando. Lógicamente, aquí ya estamos hablando de un ensayo científico con unas características. El de Casani es un ensayo crítico con unas características y el de nosotros académico tiene otras características. Entonces dice, la base para ello vuelve a referirse a otro personaje y lo hace de la siguiente manera. Entonces dice, la identificación de los individuos como unidades de selección es un tema central del pensamiento de Darwin. Darwin insistía en que el exquisito equilibrio de la naturaleza carecía de causa superior. Entonces trae una estrategia para la argumentación, que puede ser la definición, y trae a cuento pues una voz de autoridad, en este caso Darwin, con relación a su planteamiento. Bueno, y ahí estaría todo el análisis, ¿sí?, de cómo el autor usa diferentes formas de argumentación.
de ejemplo, de contraste de opinión, ¿sí? Presenta, digamos, otros autores que defienden lo que él está proponiendo, ¿sí? Entonces, cada párrafo está aquí analizado con esa intención, ¿sí? El autor toma los enunciados de Darwin tal como él los plantea, sin contradecirlo, o sea, de una vez lo usa como un, como un elemento fundamental, ¿no? No lo va a usar como contradicción, sino como elemento personaje que cumple una función de argumentar sobre lo que él está proponiendo. En primer lugar, entendemos que hasta ahora el autor se había limitado a exponer los puntos de vista de algunos personajes y los autores que estos usaron para justificar su manera de pensar, ¿sí? O sea, esto pasa en varios, aquí estamos hablando también de texto más amplio, ¿no? De mayor cantidad de, de páginas. Ese sería como el análisis que ustedes pues pueden leer. Este documento lo tienen ustedes en su campo. Sintetizando, el autor contextualiza en una primera oportunidad al lector con algunos términos que sirven de base para presentar las ideas. El autor se vale de buen número, o sea, este sería el cuerpo, de referencias y de dos estrategias básicas para elaborar su ensayo. Él utiliza definición, estableciendo los conceptos y esclareciéndolos, utiliza comparación y contraste, y también dice otro, y trae otros contraargumentos. El autor concluye el texto retomando de manera general los puntos clave tocados en el ensayo y declarando implícita y explícitamente sus argumentos en contra. Esa es una contraargumentación. El autor construye una frase y deja entrever el objetivo del ensayo y crea su punto de vista reflexivo. Ese es como el ejercicio que yo he hecho con ese ensayo, pues que allí hay varios ensayos, pero nosotros no estamos hablando de ensayos científicos, pero sí todos los que hemos revisado, que son, digamos, dos, tienen la misma estructura, ¿no? Ya estamos trabajando con la misma estructura. Nosotros hemos trabajado plan de escritura con un modelo establecido y cada una de las partes del plan de escritura pues apuntan a la construcción de un borrador 1 que debe tener todos los elementos que nosotros hemos revisado en el curso, ¿sí? Referencias bibliográficas, párrafos bien escritos, argumentos, conectores, puntuación, o sea, todo lo que se ve en términos, digamos, temáticos, deben aportar pues al borrador 1. Sería como el ejercicio fundamental. Y no olvidar entonces que nosotros aquí, en el caso del plan de escritura, hasta aquí pues ya habíamos dicho que entregaríamos con el mapa la bibliografía y estaríamos parados aquí, ¿cierto? Estamos trabajando el cuerpo o desarrollo del ensayo. Aquí iría la frase temática, ¿sí? Le hemos llamado frase temática. Entonces esa frase temática lleva un artículo, ¿cierto? Gramática, ustedes saben que es un artículo, las, uno, determinados, indeterminados, más, digamos, un sustantivo en términos de un sujeto del cual estoy hablando, ¿cierto? Más un complemento, aquí iría el verbo, ¿qué voy a hacer con eso? Más el complemento,
¿cierto? Le llamaríamos complemento. Más argumentación. Ahora, recuerden que aquí nosotros estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de la introducción. Esta frase temática va a tener que ver con el primer argumento que usted va a desarrollar, ¿sí? Entonces, si lo va a relacionar con la cita, pues tiene que establecer un conector para agregarle la cita. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí frase temática. Para cada uno establecemos una frase temática y lo relacionamos con nuestra cita textual. Ahora, si yo necesito, eh, yo creo que aquí, en el caso de este argumento de hecho, de ejemplo, no hay uno de autoridad, sería bueno que los que tenemos de autoridad usemos primero de autoridad, después de argumento de hecho de dato y al último de ejemplo. ¿Sí? Darle como una relación lógica. Ese sería el ejercicio que ustedes pues, van a entregar. El 1 es para calificar hasta donde ya les había explicado. Vuelven y me entregan todo esto en teoría con este punto. ¿Sí? La frase temática del párrafo 2.1, frase temática del párrafo 2.2, pero deben relacionarlo con su, esto ya lo podemos quitar, ¿cierto? Ese sería el ejercicio. ¿Sí? Ese sería el ejercicio.